¡Hey, muchachos! Bienvenidos. Tenemos una clase súper buena que trata de matemáticas, la cual titula Clasificación de los triángulos. Hoy día vamos a ver los 6 diferentes tipos de triángulos hay y por qué tienen ese nombre. Son 6 nombres diferentes y cada uno significa algo por unos componentes que tienen. Así que mucha atención. Recuerden que es una clase para tercero de primaria y mi persona va a trabajar con ustedes. ¡Vamos! ¿Qué es el triángulo? Entonces, el triángulo es un polígono de 3 lados que da origen a 3 vértices y 3 ángulos internos. Es la figura más simple después de la recta en la geometría. Como norma general, un triángulo se representa con 3 letras mayúsculas de los vértices, o sea, las puntas, ¿verdad? Donde se corta el lado, las vértices. A, B y C, todas en mayúsculas. Triángulo es la figura plana formada por una poligonal cerrada de 3 lados, o bien la figura formada por 3 rectas que se cortan a los puntos de corte que se llaman vértices. Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos una, dos, 3 vértices, 3 lados, 3 vértices, y los ángulos del triángulo se designan con letras mayúsculas. Y como podemos ver aquí los ángulos, las aberturas, ¿no? A, B y C. Y los lados opuestos con A, B y C con letras minúsculas. Y aquí están los lados. Un lado, dos lados y con este 3 lados. Un ángulo, dos ángulos y 3 ángulos, ¿no? Entonces, ese es el triángulo. Es un polígono de 3 lados que da origen a 3 vértices y 3 ángulos internos. Continuamos. ¿Cuáles son las propiedades de los triángulos? Un triángulo es un polígono de 3 lados. Sus dos lados si 2 lados de un triángulo tienen la misma medida, entonces los ángulos opuestos también son de igual medida. En un triángulo, un mayor lado se opone a un mayor ángulo. Entonces, un triángulo tiene los ángulos iguales, el mismo tamaño. Para empezar, las vértices se clasifican con letras mayúsculas. Ahora vamos a ver los tipos de triángulos que hay, porque no todos tienen la misma abertura, los mismos ángulos. Entonces, ¿cómo se clasifican los triángulos? Los triángulos se clasifican de 2 formas, según la medida de sus lados, o sea, el tamaño de sus lados, y según la medida de sus ángulos, la abertura que vayan a tener. Vamos con los primeros, los tipos de triángulos según la medida de sus lados. La relación entre las medidas de sus 3 lados del triángulo determina la clasificación en. Entonces, vamos a ver los primeros que se clasifican según la medida de sus lados, el tamaño de sus lados. Triángulo equilátero, triángulo isósceles y triángulo escaleno. Cada uno es diferente al otro. Y veamos aquí. Según la longitud de sus lados, o sea, el tamaño de sus lados. Equilátero tiene los 3 lados iguales. El isósceles, 2 lados iguales. Y el escaleno, ninguno de sus lados es igual. Vamos a verlos uno por uno. Triángulo equilátero. El triángulo equilátero es el polígono regular más simple. Sus 3 lados son iguales, como podemos ver ahí, el mismo tamaño. Exacto, como da el mismo tamaño, entonces tiene los mismos ángulos. Sus ángulos también son 3 iguales. Todos sus lados y sus ángulos son iguales. Los ángulos miden 60 grados. Y si sumamos cada uno de ellos, siempre nos va a dar 180 grados. Entonces ahí está el primer triángulo equilátero. El segundo, triángulo isósceles. El triángulo isósceles tiene 2 lados iguales y uno desigual. Tiene 2 lados iguales, por tanto, los ángulos que forman los 2 lados iguales con el otro son iguales. Los 2 ángulos opuestos a los lados iguales tienen la misma medida, mientras que si la base es diferente, el ángulo en el vértice tiene diferente medida. Como podemos ver aquí, un lado es igual al otro. Estos 2 lados llegan a ser iguales y este es diferente. Como vemos aquí también, estos 2 ángulos, estas 2 aberturas, son idénticas. Y este, que está de color azul,
es diferente. Diferente tamaño, diferente la base y la altura de los dos es el mismo tamaño. Y el ángulo llega a ser también diferente. Ese es el triángulo isósceles. Dos lados iguales, uno diferente. Vamos con el triángulo escaleno. El triángulo escaleno tiene los tres lados desiguales, por lo que los tres ángulos también son diferentes. Los tres lados son distintos. Un triángulo escaleno es un triángulo en el cual los tres lados tienen longitudes diferentes, como podemos ver en esta imagen. También los ángulos de un triángulo escaleno tienen diferentes medidas. Y aquí está. Como son diferentes medidas, los tres diferentes lados son diferentes ángulos, como podemos ver en esta imagen. Seguimos. Ahora vamos a la segunda división. Triángulos según la medida de sus ángulos. Anterior era el tamaño de sus lados, ahora el de sus ángulos. Según la medida de sus ángulos, los triángulos se clasifican en triángulo acutángulo, triángulo rectángulo y triángulo obtusángulo. Recuerden, acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Y ahí está. El rectángulo me indica que tiene un ángulo recto, o sea, que nos va marcando 90 grados. A eso se refiere el ángulo recto. Si hablamos del acutángulo, nos indica que los tres ángulos son agudos, menores a 90 grados. Y el obtusángulo, un ángulo obtuso, mayor a 90 grados. Vamos a verlo uno por uno. Empezamos. Hablamos del triángulo acutángulo. Son los triángulos que tienen los tres ángulos agudos, o sea, menores a 90 grados. Esto quiere decir que un triángulo cuyos ángulos interiores miden 45, 60 y 75, como vemos en esta imagen, es un triángulo acutángulo. Sus tres ángulos son agudos. Fíjense. Entonces, 60 grados, 75 grados y 45 grados. Ninguno de estos tres pasa de 90 grados. Entonces, cuando los tres ángulos son menores a 90 grados, es un ángulo acutángulo. Vamos con el siguiente. Triángulo rectángulo. Bueno, es un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo se puede diferenciar por sus diferentes elementos, referente a los lados y los ángulos. Cuando nos habla de catetos, cualquiera de los lados menores de un triángulo rectángulo, o lados del triángulo que forman el ángulo recto. A ver, recuerden cómo hablamos la anterior. O la hipotenusa, lado mayor del triángulo opuesto al ángulo recto. El ángulo recto que es de 90 grados, el cual forma dos catetos. Vamos a ver cuáles son los catetos. El triángulo rectángulo es el que tiene dos ángulos interior. A, recto, y los otros dos ángulos son agudos. Y aquí, veamos. Entonces, en este ángulo nos está mostrando un ángulo recto, uno que tiene 90 grados. Y nos indica un cateto y dos catetos. Y la siguiente sería la hipotenusa. Y aquí vemos un poquito mejor. El triángulo rectángulo forma un ángulo de 90 grados. Y aquí está, cateto 1, cateto 2. Forman un ángulo de 90 grados. Y el siguiente lado es la hipotenusa. Vamos con el triángulo obtusángulo. El triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo obtuso, es decir, que mide más de 90 grados de los tres ángulos interiores del triángulo obtusángulo. Por lo tanto, uno es obtuso, mientras que los otros dos son agudos, o sea, que miden menos de 90 grados. Solo uno de ellos mide más de 90 grados. El triángulo obtusángulo tiene el ángulo interior A obtuso, más de 90 grados. Los otros dos ángulos son agudos. Veamos en esta imagen. Fíjense, aquí está el triángulo obtusángulo. Este es mayor a 90 grados. Y los otros dos que estamos señalando son menores a 90 grados. Son ángulos agudos y solo hay un obtuso. O esta imagen. Ahí está. Para continuar, quiero que veamos el siguiente video, el cual nos va a indicar también sobre los triángulos. Así que mucha atención y ¡vamos! Hoy aprenderemos el triángulo. ¿Sabes qué tipos hay? Atento que te los contamos.
El triángulo es una figura geométrica con tres lados. 1, 2 y 3. El punto en el que se unen los lados se llama vértice. Y todos los triángulos tienen tres vértices. En cada vértice encontramos un ángulo interno del triángulo. ¿Sabías que si sumamos todos sus ángulos, el resultado es siempre 180 grados? Podemos clasificar los triángulos según sus lados o según sus ángulos. Si clasificamos los triángulos según sus lados, tenemos tres tipos: triángulos equiláteros, triángulos isósceles y triángulos escalenos. Cuando un triángulo tiene tres lados iguales, se llama equilátero. Cuando un triángulo tiene dos lados iguales, se llama isósceles. Y si el triángulo tiene todos los lados diferentes, se llama escaleno. Si clasificamos los triángulos según sus ángulos, tenemos tres tipos: triángulos acutángulos, triángulos rectángulos y triángulos obtusángulos. Cuando un triángulo tiene tres ángulos agudos, se llama acutángulo. Cuando un triángulo tiene un ángulo recto, se llama rectángulo. Y el triángulo que tiene un ángulo obtuso se llama obtusángulo. Repasemos. Si clasificamos los triángulos según sus lados, tenemos el triángulo equilátero con todos los lados iguales, el triángulo isósceles con dos lados iguales y el triángulo escaleno en el que todos los lados son diferentes. Y si clasificamos los triángulos según sus ángulos, tenemos el triángulo acutángulo con los tres ángulos agudos, el triángulo rectángulo con un ángulo recto y el triángulo obtusángulo con un ángulo obtuso. Ya conoces todos los tipos de triángulos. ¡Bien hecho! Ok, entonces te diste cuenta que hay 6 tipos de triángulos. Unos que son por sus lados y otros por sus ángulos. Entonces, no te olvides lo siguiente. Triángulo es la figura plana formada por un poligonal cerrada de 3 lados. O bien, la figura formada por 3 rectas que se cortan a los puntos de corte, los cuales se llaman vértices. Los ángulos del triángulo se designan con letras mayúsculas, A, B y C, las vértices, ¿no? Y los lados opuestos con minúsculas, A, B y C. La suma de los lados es el perímetro y notaremos por P el semiperímetro. Recuerden que sabemos sacar el lado y el perímetro. Entonces, los elementos del triángulo serían los siguientes: vértices, la unión de los lados, tendríamos lados, que son 3, y los ángulos internos, que dependiendo la abertura que vayan a tener, si son mayores a 90 grados o menores a 90 grados, tienen su respectivo nombre. O los lados, ¿no? El tamaño de los lados también les indica su respectivo nombre. Como aquí, según los lados: equilátero, isósceles y escaleno. Equilátero, los tres lados y los 3 ángulos son iguales. Isósceles, 2 lados y 2 ángulos iguales. Escaleno, 3 lados y 3 lados desiguales. 3 ángulos, ¿no? 3 lados. Y según sus ángulos: rectángulo, acutángulo y obtusángulo. Rectángulo tiene un ángulo recto. Acutángulo, los 3 ángulos son agudos, menores a 90 grados. Y obtusángulo, un lado obtuso mayor a 90 grados y los otros 2 son agudos. Entonces, espero que no te olvides y que te haya gustado la clase. Nos vemos la siguiente.